Buenos días. ¿Empezamos? Adelante. Bueno, buenos días. Agradecemos su presencia. El día de hoy estaremos presentando información sobre uno de los temas relevantes de nuestra ciudad, ¿sí? Es un pendiente histórico que traemos como ciudad, ¿sí? Todo el tema de la movilidad y el transporte. El día de hoy estarán presentando Erika Don Juan, que es quien coordina Si Estamos Juárez, y Alexius Rodallegas, que es coordinador de comunicación. Toda la información aquí la estaremos compartiendo con todos ustedes y con el público en general. Les agradecemos su presencia, su participación y les cedo la palabra a Erika para que empiece a compartirnos la información. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos. Sean bienvenidos. Y pues bueno, pues vamos entrando en materia, y pues dentro de toda la información que queremos compartirles el día de hoy, pues es determinar precisamente cómo es que los juarenses principalmente nos transportamos, ¿verdad? Cómo es que cuando salimos de nuestro hogar hacia cualquier lado o hacia pues nuestro trabajo, cómo es que nos transportamos. Y pues bueno, a través del tiempo hemos generado estadística que nos permite ver el comportamiento de estas variables. Y en primer lugar, pues bueno, si nosotros vemos los datos que nos presentan sobre lo que son los vehículos registrados, todo lo que es los vehículos motor registrados, no sé, Alexio, si le puedas avanzar, por favor. Todos estos datos nos muestran cómo a través del tiempo, si ustedes se fijan desde el 2007 que nosotros hemos venido registrando esta información a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, vía todas las solicitudes de información que le hacemos, vemos cómo al cierre del año pasado, es el clímax, hemos llegado al punto más alto del crecimiento de la cantidad de vehículos motorizados en Ciudad Juárez. Solamente para ponerles de contexto, si ustedes visualizan el año 2005, ¿sí? Y el año 2015, que es porque en estos datos tenemos datos del crecimiento poblacional de la ciudad, del municipio de Juárez, tan solo del 2005 al 2015, la tasa de crecimiento poblacional fue de 5.92%. En ese mismo periodo, la tasa de crecimiento de los vehículos motor fue de 41.33%. O sea, mientras solamente crecimos menos del 6% en Juárez en términos poblacionales, estuvimos creciendo a una tasa de 41.33. Al cierre del 20, pues bueno, vamos a tener la posibilidad de tener ya los datos de población a partir del censo y ver qué representa este crecimiento en todos estos años, ¿no? De los vehículos motor. Siguiente, por favor. También algo que se puede observar es cómo se distribuye todos estos tipos de vehículos que están circulando en nuestra ciudad. Si ustedes observan las primeras dos columnas, la de los automóviles privados, es decir, el carro que usted y yo tenemos a lo mejor en nuestro hogar, es donde está la mayor concentración. Los camiones grandes, que son camiones de transporte de mercancías, son el otro gran rubro de equipos de transporte. El resto de vehículos motorizados, el resto como pueden ser las motocicletas, remolques privados, etcétera, pues son los que menos han pesado. Si bien al cierre del 2019 que pedimos toda esta información, no nos la dieron desglosada, pues al ver el dato histórico observas que más o menos la composición ha estado siempre bajo el mismo peso, ¿no? De cada uno de los rubros. Al cierre del 2019, pues es que tenemos estos 586,171 vehículos, el número más alto registrado en toda la historia desde los años que hemos estado captando esta información. Adelante, por favor. En el caso de, si separamos esta información anterior, los vehículos de pasajeros, quisimos ver y le solicitamos a gobierno nos permitiera la información desglosada, cuántos de estos camiones de pasajeros que en la gráfico, en el cuadro anterior se identificaban como ómnibus, eran transporte público o cuántos eran transporte pues privado, estos que usan por ejemplo las maquilas, ¿no? Para transportar a su personal.
Y pues vemos que el peso más importante sigue siendo el transporte público, fluctuando del 2015 al 2018, que es la información que nos proporcionaron, entre 2.900 y casi los 3.700 vehículos de camiones de pasajeros en Juárez, ¿sí? Por otra parte, si vemos en la encuesta de percepción, así estamos Juárez, que se levanta desde el 2011, año con año, una de las preguntas que les hacemos precisamente es tratar de ver en tu hogar para identificar en cada vivienda que visitamos cuántos vehículos hay motorizados y observamos que si ustedes ven la primera línea, la que es más oscurita, representa los hogares que nos dicen que ninguno, ¿sí? A través del tiempo, esta línea empezó por ahí en el 2011 del 36%, pues si lo redondeáramos en unidades, 4 de cada 10 hogares nos decían que no había. Si ustedes observan, ya el 2019 está al 27%. Esto muestra ese incremento en la cantidad de vehículos, ¿no? O sea, solamente el 3 de cada 10 hogares no tenían un vehículo motor en su hogar. La mayoría de los hogares, entre el 40%, 42%, tiene un vehículo. ¿Wow? Pero también algo que es bien importante observar es ver cómo mientras en la historia, por ejemplo, en 2018 era el 46% que nada más tenía un vehículo, ahora crece, cae esta cifra porque crece los hogares en donde hay más de un vehículo, 2 o 3 vehículos. Brinca, por ejemplo, si observan los últimos 2 años, del 2018 al 2019, brinca de un 15 al 21% los hogares que tienen 2 vehículos y también se incrementa de un 5 a casi un 8.4 los hogares que tienen 3 vehículos. Esto cuadra totalmente pues con esta información en 2019 de ese incremento histórico que tuvimos al cierre del año pasado sobre la cantidad de vehículos que circularon durante el año. Por otra parte, si puedes avanzar, por favor. Si ustedes observan esta misma información por distritos electorales de nuestra ciudad, ¿sí? Vemos que hay distintos, que la comunidad realmente en base a su análisis geoespacial cambia en base a los datos que podemos observar. ¿Cuántos hogares tienen entre 1 y 2 vehículos por motor? Esto es lo que estamos mostrando en este mapa. Si ustedes observan, el promedio general es de 63.9, hogares que tienen entre 1 y 2 vehículos motor, y hay distritos que superan esta cifra de 63.9% de los hogares, como por ejemplo, si ustedes observan el distrito 6 y el distrito 5, tienen casi 69.5 y 69.5 en ambos distritos. 7 de cada 10 hogares, ¿no? Tenían entre 1 y 2 vehículos. Y hay otros distritos donde esta cifra cae, va muy por debajo del promedio, por ejemplo, el distrito 3. Si ustedes observan el distrito 3, el 50.9%, o sea, 5 de cada 10 hogares, ¿no? Y de esta forma podemos ver cómo está en los hogares, en las viviendas que se visitan en la encuesta de percepción, esta distribución de la cantidad de vehículos motor en los hogares. Por otra parte, si revisamos también el tema de las bicicletas, es un tema importante porque pues Ciudad Juárez lamentablemente no hemos logrado que sea una ciudad que se mueva por transportes que sean menos contaminantes, ¿no? Y una forma de medir cómo vamos mejorando en este sentido, pues es la bicicleta. La bicicleta es uno de los transportes que pudieran servir para el desplazamiento de los juarenses. La cifra de hogares que no tienen ninguna sola bicicleta, pues a través del tiempo siempre ha sido muy alta. Hemos llegado a tener el clímax, por ejemplo, por ahí en 2016, donde el 70% de los hogares visitados a lo largo y ancho de la ciudad no tenían ninguna bicicleta en su hogar. Hacia finales del año pasado, esta cifra pues mejoraba ligeramente. Y me refiero mejoraba ligeramente porque si ustedes ubican por ahí el 2011 o el 2012, era más baja, ¿va? La cantidad de hogares que no tenían bicicleta.
pero al cierre del año pasado pues era el 59% de los hogares. Y la otra situación que es importante ver es que muchas de estas bicicletas, ustedes pueden ver en morado, los hogares donde nada más había una bicicleta, 19.7% al cierre del año pasado, 2 bicicletas el 13.3%, y así sucesivamente, ¿no? 4 más, pues son las tasas más pequeñas. Pero algo que también observamos en esta encuesta que hacemos a través del tiempo es el hecho de que muchas de estas bicicletas en realidad no son para desplazamiento a tu trabajo o al mandado o cuando necesitas salir del hogar. Generalmente son las bicicletas que tienen los niños en su hogar, ¿no? O recreativas principalmente. Adelante, por favor. Igual, esto es importante desde una perspectiva de política pública, entender las distintas formas de ver el territorio, analizar la información a nivel territorial. Igual lo podemos hacer. La encuesta permite ver en los distintos distritos electorales que componen nuestra ciudad, cómo es que están los hogares con por lo menos 1 y 2 bicicletas por distrito, ¿no? Que tuvieran por ahí al menos uno. Entonces, al igual que lo vimos con los vehículos motor, hay distritos en donde la tasa supera por ahí el promedio, y ese promedio 63.9 se me hace que está equivocado. Hay distritos, por ejemplo, si pueden observar ustedes el distrito 7, solamente en el 23% de los hogares, mientras que en el distrito 3, ahí sí ya tenemos en el 40% de los hogares por lo menos una bicicleta, ¿no? O más. Si quieres avanzar, por favor, Alexios. ¿Cómo se transportan los juarenses para ir al trabajo? Esto es un tema importante, ¿no? Tiene que ver con nuestra movilidad diaria y sobre todo de todas aquellas personas que tienen una ocupación. Y pues al igual que nos muestran los datos de gobierno, los datos oficiales, en donde nos muestran que un porcentaje importante de la distribución de los vehículos es en los vehículos particulares, pues aquí también vemos que el vehículo propio, el vehículo del hogar, es el principal medio de transporte para muchos de los hogares, ¿no? A través del tiempo, en los últimos 5 años, por ejemplo, que nos está mostrando este gráfico, ha fluctuado por encima del 40%, ¿no? Siendo el 2019 la tasa un poco más baja, 41.4, pero déjenme les comento la importancia del cambio. En realidad no es porque la gente haya dejado de usar el vehículo, sino porque empezó a combinar otros usos, como por ejemplo las aplicaciones como el Uber y esas otras que empiezan a combinar y que es el crecimiento que hay por ahí en 2 o más medios, ¿no? En donde la gente ya no nada más usa su vehículo, sino también el vehículo de otros o por una aplicación, la rutera, ¿no? El autobús, que eso si se fijan a través del tiempo, pues está en los últimos 2 años por ahí del 20%. Entonces, tenemos que caminar, que sería una forma más, menos contaminante, pues es de los más bajos, 7%. Tenemos que el transporte público, que también pues en alguna medida tendría que ser un medio de transporte que usáramos la mayoría para contaminar menos. No tiene crecimientos significativos a través del tiempo. Adelante, por favor. Esta misma información, pero ahora hacia cualquier lugar, porque pues no toda la gente trabaja y además no necesariamente cuando sales de tu hogar es hacia el trabajo. A veces vas a comprar mandado. Ahora pues yo sé que con el tema de la pandemia a lo mejor la movilidad ha cambiado y estos datos van a ser muy interesantes rumbo al año próximo cuando se cierre todo el 2020. Pero cuando vamos a cualquier otro lugar, pues lamentablemente tampoco cambia drásticamente el uso del vehículo motor, ¿verdad? El vehículo de las viviendas a través del tiempo sigue siendo el medio más usado, pero crece, donde sí se ve un crecimiento importante o interesante es en la combinación de vehículos o de medios, como le estamos llamando. Si ustedes observan aquí, cerca del 32% ya mezcla o combina, ¿va? Y
Aquí, pues, principalmente cuando es para recreación, crece la tasa de aplicaciones como el Uber, ¿verdad? Por ejemplo, donde se da más esta combinación. Precisamente, pues, en las noches sobre todo, pero sí hay, pues, nuevamente el tema de que es el vehículo motor el que principalmente nos traslada a cualquier otro lado. Adelante, por favor. En el caso de nosotros somos una ciudad fronteriza y todos estos indicadores nuevamente muestran la relación binacional que tenemos Ciudad Juárez-El Paso, ¿no? Uno de los indicadores que hemos estado midiendo de esta movilidad que tenemos los juarenses, pues es el flujo fronterizo que se da en los puentes y pues nos lo otorga Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, su Departamento de Transporte, ¿no? Sus estadísticas. Y a través del tiempo, movilidad ha crecido. Al cierre del 2019, de hecho, pues fue la movilidad más alta registrada desde que estamos tomando este dato. Creció de 6,172 peatones, 6 millones, perdón, 172 peatones a 7,626,000. Entonces, hay un crecimiento constante, pequeño año con año, pero constante. Y definitivamente esperamos ver cambios importantes al cierre del 2020. Estos indicadores generalmente los medimos de manera anual al cierre de cada año, porque ya en el 2020 pues empieza a haber esta disminución, sobre todo por el tema de la pandemia, y creemos que pues ya al cierre vamos a tener los datos que nos permitan ver cómo fue que nos cambió la movilidad, ¿no? En este sentido. Por otro lado, pues no nada más cruzamos a pie, el principal puente por donde nos vamos a pie, es el que está en la Juárez, ¿no? En la avenida Juárez. En el resto de los puentes fronterizos, generalmente el traslado es en vehículo y aquí es donde se observan no un crecimiento constante como se observa con los peatones, sobre todo del 2011 al 2019. Vuelvo a insistir, todavía no tenemos el cierre del 2020. Entonces, si ustedes observan, del 2011 más o menos al 2017 traía un crecimiento constante nuestros flujos fronterizos de vehículos, pero en 2019 al cierre hay una caída interesante, ¿verdad? Que pues habríamos que revisar qué le explica, ¿no? Esta caída, pero no cruza la misma cantidad de vehículos ya rumbo al cierre del 2019. Por otra parte, los camiones de pasajeros son los que se incrementan. Pudiera ser que en lugar del vehículo empezamos a usar camiones de estos que nos cruzan de pasajeros, porque sí hay un crecimiento de 2018 al 2019. De hecho, venía cayendo y de repente tiene cierta recuperación, porque cuando arrancamos este monitoreo en 2011, había cerca de casi 23,500, 23,421 la cantidad de camiones de pasajeros y luego empezó a caer a través del tiempo y ahora en 2019 es que vemos esa recuperación ligera porque ni siquiera se llegó a los niveles que se tenían en 2011. Y pues bueno, esta información, adelante, por favor, Alexios. Es en general la información de los datos estadísticos que nos permiten ver la cantidad de vehículos, la cantidad de desplazamientos que tenemos. Y pues le voy a ceder la palabra a Alexios para que él continúe con la presentación, para platicarnos hacia dónde vamos, dónde nos transportamos. Adelante, Alexios. Muchas gracias, Erika. Bueno, como les acaba de comentar Erika, con esto entendemos los patrones de movilidad, pero lo que falta y lo que complementa esta parte de movilidad y transporte es la ciudad misma, la infraestructura, dónde es que nos estamos transportando y que en muchas ocasiones puede explicar los propios patrones que estamos viendo. Lo primero es cómo califica la ciudadanía el transporte público en Juárez. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que los camiones tradicionales o las ruteras se encuentran estancados en una calificación reprobatoria. La ciudadanía respondió con calificación de 5.52 para 2019, pero como pueden ver, generalmente fluctúa entre 5.5 y 5.9, no alcanza el 6 nunca. Por el otro lado, el Vivebus o Ecobús o Bravobús, el semimasivo,
tiene movimientos entre 7.5 y, bueno, entre 7 y 8.9, que fue su punto más alto en 2016. Lo que venimos viendo sobre el transporte semimasivo es que se encuentra en su cuarto año consecutivo en el que su calificación cae. Como pueden ver, en 2016 estaba en 8.86 y a partir de ahí fue ligeramente perdiendo satisfacción en los usuarios hasta llegar a este 7.15. Vamos a ver cómo se sigue comportando, sobre todo con el tema de la expansión y de las obras que se están realizando también en la primera ruta troncal. Sobre las calles y la pavimentación, lo que estamos viendo es el mínimo histórico desde que empezamos a medir en 2011, con una calificación de 5.1. Esto, desde luego que es un tema complejo, puesto que por un lado está la expansión de la ciudad, es decir, son más calles las que hay que mantener con alrededor de los mismos recursos, y por otro lado, el incremento en el uso del automóvil, que bien detallaba Erika, también implica un desgaste más acelerado de las calles y de la calidad de la pavimentación, por lo cual, bueno, es importante por eso medir la movilidad como un sistema complejo y no a través de los elementos por separado. En lo que tiene que ver con señales viales y semaforización, como pueden ver, es una calificación muy estática, con excepción de 2016, que tuvo una importante caída en la percepción de la ciudadanía. Generalmente es una calificación que se mantiene muy, muy estable en 6.99 por 2 años seguidos. Entonces, bueno, esto nos da una noción general de cómo está la pavimentación, la semaforización en la parte de las calles. Ahora, cuando pasamos a las banquetas, que como bien comentaba Erika, sería ideal que fueran las que estuvieran en mejores condiciones. Lo que vemos es una calificación muy, muy apenas por encima de la calificación aprobatoria, un 6.3. Como siempre me gusta comentarlo, si esto fuera una calificación de la escuela, bueno, seguramente los papás de esta ciudad no estarían muy contentos. Mientras los espacios para personas con discapacidad también tienen una fluctuación muy, muy ligera entre 6.12 y 6.32. Realmente se encuentran también estancados estos espacios y son complementarios. Las banquetas y los espacios para personas con discapacidad son complementarios y, como pueden ver, están muy de la mano tanto en 2017 como en 2019. Es decir, las calificaciones son muy, muy parecidas y tienden a crecer y disminuir en el mismo sentido. Y finalmente, bueno, todo este tema de movilidad también tiene un vínculo directo con la calidad del aire y con el medio ambiente. Como pueden ver a través de los años, hemos tenido un problema de calidad de aire que en 2019 tuvo una subida sustancial de 5.5 a 7.06. Es decir, que la ciudadanía percibe una mejor calidad del aire en 2019 en comparación a años anteriores. Pero, bueno, el uso del automóvil sigue siendo ahí un problema que no permite la calidad del aire crecer como tendría que crecer. Y pues seguimos también a la espera de ver qué pasa con los datos del próximo año. Esto es en general lo que tiene que ver con la infraestructura de Juárez, que es el lugar en el que nos movemos y las condiciones en las que nos tenemos que mover. Y todas estas calificaciones, de alguna manera, toda esta percepción y toda la condición de la infraestructura, de alguna manera impactan en la decisión que toma una persona para comprar un vehículo o preferir utilizar el transporte público o optar por caminar. Si bien las banquetas, por ejemplo, tuvieron un ligero crecimiento, pues en los datos que presentaba Erika, el método de transporte de caminar de un lugar a otro tampoco ha crecido de la manera adecuada. El transporte público está muy mal evaluado y eso también puede tener un impacto en la decisión que toman las personas a la hora de decidir utilizar o no este transporte. Y bueno, esta es la situación de la infraestructura. Voy a ceder la palabra a Sergio Mesa para que siga adelante con la presentación. Sergio.
Bien, después de escuchar esta información que nos han presentado Erika y Alexius, pues lo que queda preguntarnos es, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ahí lo que tenemos que ir viendo es qué es lo que se recomienda para las ciudades. Hay una jerarquía de la movilidad donde los expertos indican que lo deseable, que las mejores condiciones de movilidad tienen que ver el privilegiar el caminar, el uso de la bicicleta, el uso del transporte público y por último, los vehículos privados. Esta pirámide de la movilidad en Ciudad Juárez está exactamente al revés, ¿sí? Lo que menos se debiera usar es lo que más se utiliza, los vehículos privados. Lo que menos se usa y es lo más recomendable es caminar, el uso de la bicicleta y el transporte público. Y esto responde a rezagos, enfoques y prioridades que a lo largo de la historia no se han privilegiado en nuestra ciudad, ¿sí? La movilidad es una responsabilidad estatal, ¿sí? Y hemos visto a lo largo de la historia en Juárez que no se ha atendido de la mejor manera, ¿sí? Estamos viendo cómo la ruta, que es el transporte público tradicional, está estancada en la calificación. Vemos cómo el transporte semimasivo, el Ecobús, Vivebús, Bravobús, como se le quiera llamar, eh, está en el nivel más bajo de calificación que le da la comunidad desde que lo empezamos a medir. También las calles están en su mínimo histórico. Entonces, la movilidad en la ciudad, en vez de ir mejorando, va deteriorándose. No hemos sido capaces como ciudad de ir mejorando las condiciones de movilidad. Y eso tiene que ver con presupuestos, por supuesto, tiene que ver con prioridades políticas y tiene que ver con la dispersión de la ciudad, que no se ha frenado. Entonces, todas estas condiciones vienen e impactan en la vida diaria de todas las personas que aquí vivimos y tiene un costo para las familias, ¿sí? Entonces, para nosotros como Plan Estratégico de Juárez es importante estar midiendo esto, estar presentándolo a la comunidad y lo que nosotros estamos viendo como conclusiones es que la movilidad, el modelo actual, o no estoy seguro de llamarle modelo, la realidad de la movilidad en Juárez, pues es algo que no puede sostenerse, ¿sí? Esto está llevando cada vez a peores servicios públicos, a mayores costos. Es necesario que haya un replanteamiento importante. Se están haciendo algunos esfuerzos desde el gobierno del estado. Hay opiniones encontradas en la comunidad y bueno, lo importante es cómo vamos reorientando las prioridades, sí en un modelo de movilidad a mediano y largo plazo, que vea a la persona como el centro de todo esto, ¿sí? Ese es algo que tenemos que continuar reflexionando. La responsabilidad, bueno, pues es estatal, ¿sí? Sin embargo, bueno, debe haber una relación importante entre los dos niveles de gobierno, entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. Nosotros estamos proponiendo, bueno, que se vaya atendiendo a las recomendaciones de los expertos en movilidad. No podemos seguir privilegiando el vehículo propio, pero no va a poder esto ser una realidad, el uso de otras alternativas, mientras no exista un transporte público que realmente pueda ofrecer movilidad a las familias, ¿sí? Que sea accesible, que sea de buen precio y que sea muy efectivo. Mientras no haya eso, va a ser difícil ir avanzando en ese sentido. Otra propuesta nuestra, y bueno, no es nuestra, solamente es también de los expertos y de otra mucha gente, es cómo se van generando mejores condiciones para caminar la ciudad. Si bien las distancias son muy largas, si bien el clima a veces bueno, no, a veces con frecuencia es bastante pesado, cómo ir avanzando en la construcción de mejores banquetas, de mejores condiciones para movernos, para desplazarnos, tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Tenemos que ir avanzando en ese sentido y también el ir viendo todo el tema de la señalización vial y la semaforización para peatones, ciclistas, personas con discapacidad, que hagan esta ciudad más transitable, con más tiempo para las familias, menos tiempo en las calles, en los embotellamientos. Y bueno, eso es lo que estamos planteando,
queda mucho por hacer en este tema de la movilidad. Hay mucha gente al pendiente de lo que se está haciendo actualmente. Y bueno, ahí eso es lo que queríamos presentarles el día de hoy. Estamos a su disposición si hay alguna pregunta. Alexios. Adelante, si tienen alguna duda, ya sea que a través del chat nos hagan mención de que quieren tomar la palabra o que utilicen la herramienta que incluye la... veo por ahí a Luis Carlos. Adelante, sí, Luis Carlos. Respecto a esto de la movilidad en las banquetas y todo esto, pues recientemente se ha manejado mucho por grupos que ayudan a gente con discapacidad, de los problemas que tienen. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ven ustedes que haya un cambio, mejoras en ese sentido? Bueno, entiendo la pregunta acerca de los esfuerzos que están realizando diversas organizaciones de la sociedad civil para evaluar la calidad de las banquetas en términos de accesibilidad y diseño universal. ¿Es por ahí la pregunta? Nada más para estar seguro. Sí, dice Luis Carlos que sí. Ok. Bueno, se ha realizado una serie de esfuerzos en este sentido para evaluar diversas calles, sobre todo las obras públicas que se están realizando. Parte de este esfuerzo tiene que ver con los comités de obras ciudadanos que se han impulsado desde el Plan Estratégico de Juárez y las iniciativas de las propias organizaciones. Vamos a ver si se da respuesta. El hecho es que sería completamente inaceptable que una banqueta de reciente construcción no esté cumpliendo con estos parámetros. No sé si hay algo más que agregar, Sergio, Erika. Sí, de hecho, eso era parte de lo que iba a comentar. O sea, lamentablemente, gran parte de la movilidad en banquetas histórica, pues no tiene el tema de la accesibilidad a personas con discapacidad, y esto es un rezago muy fuerte que se trae. Y lo que se está cuidando y en lo que a lo mejor se trata de visualizar, pues es en esto que son las nuevas construcciones, ¿no? Los nuevos desarrollos de avenidas, de calles. Y buscar, ¿verdad? Que no carezcan, ¿verdad? De esto que carecieron por muchos años nuestras calles, pero eso no implica pues que el avance, la realidad es que desde mi perspectiva tenemos un rezago muy fuerte, muy importante, porque a través de la historia pues las calles y las avenidas nacieron sin pensar en esto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, aquí para ir cerrando, comentarles que en las siguientes semanas, 2, 3 semanas, vamos a estar presentando un informe de los comités de obra que existen para la segunda ruta troncal, ¿sí? Hay grupos ciudadanos que están interesados en darle seguimiento a cómo se está haciendo, cómo se están desarrollando las obras de la segunda ruta troncal, y con los contratos y con el catálogo de conceptos en mano, están realizando una serie de verificaciones desde la ciudadanía a la obra que se está realizando. Creemos nosotros que esta puede ser una obra importante, así lo está planteando el gobierno del estado. Y bueno, si bien hay grupos de la ciudadanía que están trabajando en este sentido, oponiéndose porque no le ven algunos beneficios, le ven algunos peligros, ahorita en este momento hay otros grupos ciudadanos que están también atendiendo a con lo que se dijo que se iba a hacer, se haga y se haga bien, ¿sí? Para que realmente esas calificaciones al transporte semimasivo no continúen cayendo, sino que realmente se conviertan en una alternativa de movilidad para la comunidad. Entonces, ahí les estaremos presentando en 3 semanas aproximadamente un informe sobre los hallazgos que han tenido estos ciudadanos y las
las reacciones que ha habido por parte del gobierno del estado, si han acogido las observaciones, si no, cuáles han sido estas, cuáles son las cosas que se ven con mayor reserva, cuáles parece que avanzan. Entonces va a ser una evaluación muy interesante. Entonces, no habiendo más preguntas, aquí en el grupo, en el chat, ahí está apareciendo donde pueden descargar el documento, que acabamos de presentar, que lo puedan tener, que tengan las cifras de primera mano. Y pues, como siempre, les agradecemos mucho su presencia. Que tengan buenos días. Buenos días a todos.